El balance general o estado de situación de una empresa, pues básicamente está compuesto por activos, pasivos y patrimonio. Para un banco es lo mismo. Usted tiene activos, usted tiene pasivos, usted tiene patrimonio. Pero, a diferencia de la empresa no financiera, tiene unos componentes con características muy especiales. Vamos a comenzar. En primer lugar, por el lado del activo, ¿qué tiene un banco? Un banco tiene efectivo, efectivo en bóveda o efectivo depositado en el Banco Central. En el Banco Central hay un monto de recursos que está en función de la cantidad de depósitos que reciba el banco. El banco recibe depósitos, eso es lo típico, y de una parte de esos depósitos lo coloca en el Banco Central, lo que se conoce como encaje legal o reserva. Reserva que le va a servir al banco en cualquier momento que requiera liquidez, pues la solicita que se la devuelva el Banco Central y la puede utilizar sin ningún tipo de problema. Primer elemento de lo que es el activo de una entidad bancaria, una entidad financiera. Otro elemento importante, a diferencia de las instituciones no financieras, es que tiene dentro de los activos una cartera de préstamos. Y eso también es algo típico en las entidades. Toman recursos y los prestan. ¿Lo prestan a quién? Ahí usted va a encontrar diferentes individuos, diferentes empresas, diferentes agentes económicos que van a recibir esos recursos. Usted va a tener entonces, cuando usted va al banco, la oportunidad de recibir recursos que le va a permitir entonces a usted poder consumir algún tipo de bien o servicio, invertir en algún tipo de proyecto o usted poder hacer lo que quiera con esos recursos que usted obtiene en forma de préstamo. El banco obviamente para prestar hace un análisis riguroso. Cuando alguien va y solicita un préstamo a un banco, tiene que llevar, por ejemplo, eh, algo que demuestre su capacidad de pago. Si es una empresa, tiene que llevar sus estados financieros, tiene que llevar una demostración de que genera un flujo libre de efectivo suficiente como para poder honrar lo que son esos compromisos financieros. Asimismo, si usted es una persona física y va a un banco y pide, por ejemplo, un préstamo para poder ampliar lo que es su vivienda o simplemente para celebrar un cumpleaños, una fiesta de matrimonio, lo que sea, usted entonces tiene que demostrar que tiene recursos, primero ingresos y luego propiedades, que puede poner en garantía a la entidad bancaria. ¿Y eso qué significa? Eso significa que usted está colocando un respaldo a cambio de el flujo de efectivo que está registrando. Ahora, que le van a registrar a usted como una deuda con el banco. Eso es préstamo, esa cartera de préstamo, el banco la puede tener una parte, por ejemplo, a tasa de interés fija y otra tasa de interés variable. Tasa de interés fija, ¿qué significa? Que durante todo el plazo de vencimiento de ese préstamo, la tasa de interés es constante. Por ejemplo, vamos a suponer que usted toma un préstamo de un automóvil. Usted va, pone de garantía el mismo automóvil y usted recibe un préstamo a 5 años. La tasa de interés usted la quiere a una, digamos, un determinado nivel, pero que sea fijo durante esos 5 años. Entonces el banco hace el análisis, verifica su capacidad de pago y entonces decide si o no le aprueba a esa determinada tasa de interés. Eso también está relacionado con las condiciones del mercado. Si hay condiciones macroeconómicas muy inciertas, muy volátiles, pues los bancos no le van a prestar a una tasa de interés fija. Pero si la situación macroeconómica es una que se caracteriza por no haber incertidumbre excesiva, no haber volatilidad excesiva, entonces el banco le es más fácil pues, prestarle a usted a una determinada tasa y mantenerla constante durante el plazo determinado. Claro, si es un préstamo a 30 años es menos probable que se la mantengan fija. Si se la pudiera mantener fija durante, por ejemplo, 5 años, 6 años, 7 años y luego dejar que se mueva esa tasa de interés. Pero hay otros préstamos que la tasa de interés es totalmente variable desde el principio. Por ejemplo, usted si tiene expectativa de que la tasa de interés va a bajar, usted dice, ¿sabes qué? Al banco, vamos a negociar esto, pero a una tasa de interés variable, porque yo sé que esta tasa luego va a bajar. Entonces vamos a poner la variable para que cuando baje en el mercado, pues ustedes me la bajen también. Entonces el banco tiene la cartera que destina en forma de préstamos a los clientes
colocada a tasa de interés fija y a tasa de interés variable. Otro tipo de instrumento que tiene el banco por el lado de los activos son instrumentos financieros que emiten, por ejemplo, las empresas, pueden ser bonos corporativos, pero también notas del tesoro o bonos soberanos. Por ejemplo, vamos a suponer que los bancos tienen notas emitidas por el Tesoro de los Estados Unidos y lo tienen sus activos, es decir, que el banco toma recursos que levantó, ya sea en capital propio o ya sea en capital de terceros, depósitos, por ejemplo, y eso lo invierte en unos instrumentos financieros, en unos títulos emitidos por el gobierno, en notas del tesoro. Pero en el caso dominicano, para que ustedes tengan una idea, puede ser bonos del Ministerio de Hacienda o pudiera ser perfectamente también certificados o bonos o títulos emitidos por el Banco Central de la República Dominicana. Eso está por el lado del activo también del banco, porque es algo que el banco posee, es propiedad de esa entidad y le genera un retorno. ¿Cuál es el retorno que le genera? Pues el cupón al que está asociado con cada uno de esos instrumentos. Por ejemplo, en la nota del tesoro, pues puede pagar una tasa de interés ahora de 4%, depende del plazo, de 3,5%, si es un plazo distinto y así sucesivamente. En esta ocasión, las notas del tesoro tienen una curva de rendimiento invertida, pero no es lo típico. Invertida significa que está pagando una mayor tasa de interés o rendimiento los títulos de más corto plazo. El de 2 años paga más que el de 10 años, llegó a tener una diferencia de 90 puntos básicos, esa curva de rendimiento invertida. Es decir, que la tasa de interés de 2 años era superior a la tasa de interés a 10 años en 90 puntos básicos, lo cual va en contra de lo que es lo lógico, porque lo lógico es que a mayor plazo, mayor riesgo, mayor tasa de interés. Por lo tanto, la tasa de interés o de rendimiento o el cupón de ese instrumento financiero a 10 años debió haber sido mayor que la tasa de interés, cupón o rendimiento del de 2 años. En esta coyuntura, lo que estamos viendo es que la curva, por lo tanto, en vez de tener pendiente positiva, tiene pendiente negativa. Entonces, los bonos constituyen también parte del activo de la banca. Ese es otro elemento que hay que tomar muy en cuenta. Luego hay también otro tipo de inversiones que realiza la banca y que está por el lado del activo. Pudiera ser, por ejemplo, inversiones en bienes raíces o en instrumentos vinculados con bienes raíces. Entonces, esos son otro tipo de inversiones que los bancos tienen. Entonces, ese es el lado activo de la banca. Luego hay otros, pero ahí usted puede decir que se concentra la mayor parte de lo que son los recursos que tiene por el lado activo el balance general de los bancos. Vámonos ahora al lado pasivo. Recuerden, activo es igual a pasivo más patrimonio. Activo es igual a pasivo más patrimonio. ¿Qué tienen los bancos por el lado pasivo? Y este análisis lo estoy haciendo porque es fundamental entenderlo bien. Oigan bien, ahí es fundamental entenderlo bien para que ustedes sepan lo que puede suceder con diferentes políticas que pueda tomar las autoridades. Políticas monetarias, políticas fiscales, la influencia que puede tener sobre el banco y usted que tiene recursos en el banco, usted puede saber lo que puede suceder. Entonces, vámonos por el lado del pasivo. ¿Qué sucede por el lado del pasivo? Pues los bancos, el elemento fundamental de esas entidades son los depósitos. Los bancos salen y atraen depósitos. Vienen las personas, colocan recursos que tienen en su casa para que no se les vaya a perder, no se lo vayan a robar. Esa liquidez en exceso que tienen la llevan al banco. El banco tiene, por lo tanto, diferentes tipos de depósitos. Usted tiene depósitos a la vista, que son los depósitos que lo puede retirar en cualquier momento, depósitos a plazo, que puede ser 3 meses, 6 meses, 1 año, que están, digamos, respaldados por un título que emite el banco y se lo entrega a usted como un certificado de depósitos y ahí después usted puede añadir otro tipo de certificados o títulos de depósitos también de más largo plazo, incluso moneda extranjera. Y usted tiene diferentes definiciones de lo que pueden ser depósitos en el banco. Esos depósitos, pues obviamente, le generan al cliente unos intereses, así como la cartera de préstamo le genera intereses al banco.
Los depósitos le generan intereses a quien lleva los recursos. El propietario de los recursos obtiene unos ingresos por intereses y esos ingresos el banco es quien lo debe pagar. Además de esos, y que representa la mayor parte de los, por el lado del pasivo, de los recursos que debe el banco, están otro tipo de títulos que puede emitir el banco para levantar liquidez. Por ejemplo, bonos. Un banco puede emitir bonos, puede ser bonos convertibles o no en acciones, y esos bonos le generan liquidez al banco y pagan una tasa de interés que pudiera ser fija o una tasa de interés incluso variable, dependiendo cómo usted construya el tipo de instrumento financiero. Pero por lo general son bonos con una tasa de interés fija. Esos bonos, y que pueden ser convertibles o no, es lo que se llama, por ejemplo, un bono convertible contingente, es lo que le dicen COCOS, los bonos contingentes convertibles. Esos bonos le generan liquidez al banco y el banco con esa liquidez pudiera irse al lado activo y entonces o prestarlo y aumentar su cartera de préstamos o invertirlo en, por ejemplo, títulos del Tesoro o, en el caso dominicano, en títulos emitidos por el Banco Central o títulos emitidos por Hacienda. Volviendo al lado pasivo, entonces ya tenemos por un lado depósitos, por otro lado tenemos lo que son los recursos que obtiene el banco mediante la emisión de esos bonos, pero además el banco tiene un capital propio que la ley establece, por ejemplo, que de cada 100 pesos de activo, tú tienes que tener por lo menos 10 de patrimonio. De cada 100 que tú tengas al lado izquierdo, del lado derecho, tú tienes que tener 10 de patrimonio y 90 puede ser pasivos, es decir, recursos de terceros, que pueden ser depósitos o pueden ser títulos de deuda, pero 10% por lo menos. Obviamente que los bancos pueden tener 15%, 16%, 17%, 18%, como en el caso de República Dominicana, que tenemos mucho más de lo que es el monto requerido, que es el 10%. En Europa también tienen más del 10%. Y eso lo que le da es más confianza a los agentes económicos de que su banco está bien capitalizado. Esa es la solvencia del banco. La solvencia que se calcula en base a los riesgos que implica tener ese lado activo que vamos a ver en el próximo segmento. Vamos a ver que en ese lado activo puede desembocarse una situación de riesgo que puede perturbar lo que es esa igualdad de activo igual a pasivo más capital, que pudiera a su vez, al generar una perturbación de esa igualdad, pudiera producir entonces la necesidad de un ajuste hacia la baja de la posición patrimonial del banco. Y en eso, entonces vamos a hablar de lo que es el impacto, y aquí simplemente enseñarle esto, de cómo la tasa de interés impacta a los bancos. Vamos a ver esto entonces en el próximo segmento de Tecnopol. Vámonos al paso y retornamos en breve.